La Biblia es increíblemente meticulosa cuando se trata de registrar fechas. Sabemos el día exacto en que comenzó el gran diluvio. Sabemos el momento preciso en el que Jesús entregó su vida en la cruz. Sin embargo, el nacimiento de Cristo, el acontecimiento más transformador de la historia, sigue envuelto en un velo de misterio. Si hojeas las Escrituras buscando la fecha, no encontrarás una respuesta. Ninguno de los evangelios menciona que Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué el mundo entero celebra esta fecha? Y, lo más importante, ¿cuándo vino realmente al mundo? La respuesta está ante nuestros ojos, escondida en las páginas de la Biblia. Hay 7 pistas que, juntas, revelan la verdadera fecha de su nacimiento. Descubramos juntos estas pistas ocultas en las Escrituras y resolvamos uno de los mayores enigmas de todos los tiempos, el día en que nació Jesús. La primera pista está ahí mismo, en el Evangelio de Lucas, disfrazada de un detalle histórico aparentemente irrelevante. A primera vista parece un disco sencillo, pero atención. En aquellos días, César Augusto ordenó realizar un censo en todo el Imperio Romano. José entonces salió de Nazaret, en Galilea, y viajó a Belén, en Judea, la ciudad de David, ya que pertenecía al linaje del rey. Fue a alistarse junto con María, su prometida, que estaba embarazada. Y fue allí, en Belén, donde llegó el momento de que naciera el niño. Este censo no fue fruto de la casualidad. La profecía anunciaba que el Mesías vendría al mundo en Belén, y fue precisamente este decreto el que llevó al Hijo de Dios a nacer en el lugar exacto predicho 700 años antes. Dios usó el mandato de un emperador para guiar a María y José al lugar correcto en el momento correcto. En aquella época, los censos se utilizaban para contar la población, recaudar impuestos y reclutar soldados. César Augusto, el hombre más poderoso del planeta, gobernó un imperio de 60 millones de personas. Se proclamó Hijo de Dios y gobernó desde Hispania hasta Siria, desde la Galia hasta Egipto. Pero volvamos al censo. Aquí la idea del 25 de diciembre comienza a perder sentido. Piénselo, el invierno en Judea es duro. El frío es intenso, la lluvia torrencial convierte los caminos de tierra en auténtico barro. Viajar se convierte en una pesadilla. Ahora bien, pregúntese, ¿tendría sentido que el Imperio Romano, conocido por su impecable logística, organizara un movimiento masivo de personas precisamente en la peor época del año? La respuesta es clara, no. Un censo de invierno sería un desastre, una invitación al caos y la revuelta. Los romanos eran crueles, pero no tontos. Lo más lógico sería hacerlo en primavera u otoño, cuando el tiempo es templado y las carreteras secas. De hecho, aprovechaban las grandes festividades judías, como la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, pues la gente ya viajaba con sus familias. Y hay más. ¿Conoces la distancia entre Nazaret y Belén? Unos 130 kilómetros. Hoy, eso está a unas pocas horas en coche. En aquella época, sin embargo, era un viaje agotador de 7 a 10 días por caminos polvorientos y peligrosos, durmiendo a la intemperie. Las noches de invierno en Judea son heladas, con temperaturas que pueden caer por debajo del punto de congelación, especialmente en las regiones más altas y expuestas al viento. Ahora imaginemos a María, una mujer embarazada de 9 meses, afrontando este viaje. Si hubiera sido invierno, ese viaje habría sido una sentencia de muerte para ella. Es físicamente imposible que una mujer embarazada sobreviva a las duras condiciones de esa estación. Así que aquí tenemos la primera evidencia clara, Jesús no nació en invierno. Las condiciones climáticas y de viaje hacen impensable que el censo se haya realizado en diciembre. Pero hay otro detalle revelador sobre esa noche. La segunda pista está en los pastores. En el Evangelio de Lucas encontramos un pasaje muy conocido, pero que encierra un significado profundo. Dice, había unos pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. De repente se les apareció un ángel del Señor, y tuvieron miedo. Este versículo contiene una pista crucial. Era de noche y los pastores estaban afuera cuidando sus ovejas bajo las estrellas. Ya hemos visto que en Judea diciembre es la temporada de lluvias. Las noches son frías, húmedas y a menudo heladas.
Hablemos de geografía por un momento. Mucha gente imagina Belén como un desierto abrasador, pero la realidad es muy diferente. La ciudad está situada en la región montañosa de Judea, a casi 800 metros sobre el nivel del mar. En diciembre eso significa frío. Mucho frío. Ahora, póngase en el lugar de un pastor del siglo I. ¿Dejaría su ganado, su única fuente de ingresos y alimento, expuesto a los elementos en una noche lluviosa y helada? Por supuesto que no. Ningún pastor en su sano juicio haría eso. En invierno, las ovejas se refugian en cuevas o establos. Sacarlos a pastar por la noche en diciembre sería impensable. Pero hay más. El texto griego original contiene una expresión reveladora, pulasontes pulacas, que significa hacer vigilias o hacer turnos de guardia. Esto indica que los pastores estaban organizados, turnándose para trabajar al aire libre, y no mientras sus animales estaban protegidos en un refugio. Historiadores, como el rabino Maimónides, confirman que, en invierno, los pastores de Israel guardaban todo dentro de casa. Salir de noche sería una locura. La imagen de pastores observando sus rebaños bajo las estrellas en pleno invierno simplemente no se sostiene. Entonces, ¿en qué época del año dormían los pastores al aire libre? Aquí la historia se vuelve aún más fascinante. Podría ser en primavera, durante la temporada de partos, cuando los pastores tenían que estar de guardia día y noche para ayudar a las ovejas a parir. Las noches son frescas, entre 10 y 18 grados, y los campos verdes. Esa descripción encaja perfectamente. O podría ser en verano, cuando el calor diurno es intenso y los pastores sacan a pastar sus rebaños por la noche, aprovechando el clima más templado. O incluso en otoño, justo después de la cosecha, cuando el tiempo es perfecto y los rebaños limpian los campos antes de que llegue el frío. Cualquiera de estas tres estaciones tiene mucho más sentido que el invierno. Si los pastores estaban afuera cuidando sus rebaños, todo indica que Jesús no nació en diciembre. Pero hay otro detalle que no puede pasar desapercibido. Los primeros en saber que había nacido el Mesías fueron los más marginados de aquella sociedad. Los pastores eran considerados impuros, no podían entrar al templo y su testimonio no tenía valor en el tribunal. Sin embargo, ellos, los rechazados, fueron los únicos que adoraron al Salvador esa noche. Y estos pastores eran especiales. Cuidaban sus rebaños a solo 8 kilómetros de Jerusalén, en campos que, según la tradición, estaban reservados para las ovejas destinadas a los sacrificios en el templo. ¿Coincidencia? No lo parece. Cada detalle de esta historia apunta a una verdad mayor, oculta a plena vista. Las citas que utilizamos hoy en día están mal. Nuestro calendario, establecido en el siglo VI por el monje Dionisio el Exiguo, cometió un error de cálculo al intentar determinar el año del nacimiento de Cristo. No tomó en cuenta los reinados de Herodes ni los registros históricos que prueban su muerte en el año 4 a.C., un detalle que, en sí mismo, desmantela la cronología tradicional. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo pudo el mundo entero haber vivido durante siglos bajo un error tan fundamental? La respuesta está en la naturaleza misma del tiempo y la historia. Los años no se contaban como hoy, con línea recta y precisa. En la antigüedad, el tiempo se medía por los reinados de los gobernantes, por las estaciones, por las cosechas. Y Herodes, este rey paranoico y sanguinario, dejó marcas imborrables a su paso. Sus últimos años estuvieron marcados por terribles enfermedades, intrigas palaciegas y una crueldad que rayaba la locura. Los registros de Flavio Josefo describen a un hombre consumido por la fiebre, la gangrena y el dolor, un gobernante que, en los últimos meses de su vida, ordenó ejecuciones en masa, incluida la de su propio hijo. Y fue en este contexto de desesperación que decretó la masacre de los inocentes. Pero aquí está el punto crucial: si Herodes murió en el año 4 a.C. y Jesús ya había nacido cuando se emitió el decreto, entonces el Salvador no podría haber venido al mundo en el año 1 después de Cristo. Las matemáticas son implacables. Si la masacre afectó a niños de hasta 2 años y Herodes murió poco después, Jesús debe haber nacido al menos 2 años antes de su muerte, es decir, entre el 6 y el 4 a.C. Y esto no es solo una teoría.
Es una conclusión respaldada por evidencia histórica, astronómica y bíblica, todas convergentes en el mismo punto. Ahora, imaginemos el peso de esta revelación. Durante siglos celebramos la Navidad en diciembre, pero los pastores en los campos de Belén no estaban al aire libre en pleno invierno. Las ovejas no se dejaban en los pastos durante las frías noches de diciembre, sino que se las conducía a refugios. Y los magos, que viajaban desde tierras lejanas, no se habrían enfrentado a las tormentas de nieve estacionales. No, el nacimiento de Jesús tuvo lugar en un clima más templado, probablemente en primavera o principios de otoño, cuando los cielos estaban despejados y los pastores aún podían cuidar sus rebaños bajo las estrellas. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué, entonces, celebramos la Navidad en diciembre? La respuesta está en una brillante estrategia de la Iglesia primitiva. En el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, los líderes de la Iglesia buscaron una manera de reemplazar las fiestas paganas que dominaban el calendario. El solsticio de invierno, celebrado el 25 de diciembre, era una de las fechas más importantes para los romanos, ya que marcaba el renacimiento del sol tras los días más cortos del año. Era la fiesta del Sol Invictus, el invencible dios Sol. ¿Y qué hizo la Iglesia? Transformó esta celebración pagana en una fiesta cristiana, asociando el nacimiento de Jesús, la verdadera luz del mundo, con el día en que el sol comenzó a vencer las tinieblas. Pero eso no disminuye la importancia de la Navidad. Más bien, revela cómo Dios obra a lo largo de la historia, utilizando incluso tradiciones humanas para difundir su verdad. Lo que importa no es la fecha exacta, sino el hecho de que, en un momento preciso de la historia, el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta verdad es tan poderosa que incluso detalles aparentemente insignificantes, la posición de las estrellas, la muerte de un rey, el testimonio de pastores olvidados, la señalan. Entonces, cuando mires el Belén en esta época del año, recuerda, cada figura tiene un propósito. Los pastores, los reyes magos, el bebé en el pesebre, todos son parte de una narrativa más amplia, escrita no solo en los evangelios, sino también en las estrellas, en la historia y en los corazones de la humanidad. Y esta historia no trata de un bebé nacido en algún establo. Se trata del Rey de Reyes, el Salvador prometido, que entró al mundo de manera humilde para transformarlo todo. ¿Y lo más increíble? Él continúa haciendo esto hasta el día de hoy. Gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra que Juan usa aquí para morar es esno, que literalmente significa levantar una tienda de campaña o tabernacular. No es una elección casual de vocabulario. Es una conexión directa con la fiesta de Sucot, cuando Dios habitó entre su pueblo en una tienda en el desierto. Juan nos está diciendo, con precisión teológica, que la palabra no simplemente se hizo carne, Él habitó entre nosotros. ¿Y cuándo sucedió esto? En el momento exacto en que Israel celebraba la fiesta que conmemoraba precisamente esta realidad, la presencia de Dios entre su pueblo. Imagina la escena. Mientras las familias de Jerusalén y de las aldeas de Judá construían sus chozas de ramas, encendían lámparas y celebraban con alegría, Dios mismo, en forma humana, descansaba en un pesebre. No en un palacio, ni en un templo de mármol, sino en un refugio temporal, como los que los israelitas erigieron durante la fiesta. La ironía divina es sublime. El Creador del universo eligió nacer en un lugar que recordaba las tiendas del desierto, donde el pueblo de Dios había experimentado su presencia más íntimamente. Es más, la fiesta de Sucot también era llamada la fiesta de la cosecha, un momento de gratitud por la provisión divina. ¿Qué momento más perfecto para el nacimiento de aquel que se convertiría en pan de vida, cosecha definitiva de la redención? Pero la evidencia no termina ahí. Hay otro detalle, a menudo ignorado, que refuerza esta conexión. Durante Sucot, los judíos encendieron grandes candelabros en el templo, iluminando toda Jerusalén. La luz simbolizaba la Shequina, la gloria de Dios que habitaba entre su pueblo. ¿Y qué nos dicen los evangelios sobre el nacimiento de Jesús? Que una estrella brilló sobre Belén, guiando a los magos de Oriente. Que los pastores vieron la gloria del Señor brillar a su alrededor. Que Simeón, en el templo, proclamó que Jesús sería luz para revelación a los gentiles.
No es casualidad que el Mesías viniera al mundo en un momento en que Israel celebraba la luz de Dios entre ellos. Él es la Sequina misma en forma humana, la luz inextinguible, el tabernáculo definitivo. Y hay más. La fiesta de Sucot duraba 7 días, seguidos de un octavo día llamado Shemini Atzeret, un día de descanso solemne. Algunos eruditos sugieren que este octavo día simbolizaba el descanso eterno, la plenitud de la redención. Curiosamente, Jesús resucitó el primer día de la semana, el octavo día, si contamos desde el sábado. Una conexión simbólica poderosa, así como Sucot señaló la presencia de Dios entre su pueblo, la resurrección de Cristo señala la presencia eterna de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo. Todo encaja. Todo tiene sentido. Ahora bien, quizás te estés preguntando, si la evidencia es tan clara, ¿por qué celebramos la Navidad en diciembre? La respuesta está en una decisión tomada siglos después, cuando la Iglesia buscó cristianizar las festividades paganas. En el siglo IV, el emperador Constantino y el Papa Julio y establecieron el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo, coincidiendo con la festividad romana del Sol Invictus, el Sol Invicto. Fue una estrategia pastoral, una manera de dar un nuevo significado a una celebración ya arraigada en la cultura. Pero aquí está la fascinante verdad, aunque la fecha se eligió por razones prácticas, el simbolismo invernal también tiene su lugar. Diciembre, en el hemisferio norte, es la época en la que los días empiezan a alargarse, la luz vence a la oscuridad. ¿Y no es eso exactamente lo que hizo Jesús? Vino como la luz del mundo, para disipar las tinieblas del pecado y la muerte. Sin embargo, la precisión histórica no debería distraernos de lo que realmente importa. La Navidad no se trata de una fecha en el calendario. Se trata de un acontecimiento que cambió el curso de la historia, Dios se hizo hombre. No envió un profeta, un ángel ni un mensaje escrito. Él vino personalmente, en carne, para habitar entre nosotros. Y esta verdad es tan poderosa que trasciende cualquier discusión de días y meses. Lo que importa es que Él vino. Que Él nació. Que vivió, murió y resucitó. Y por eso la esperanza ya no es una promesa lejana, sino una realidad presente. Entonces, cuando mires el Belén este año, recuerda, no estás mirando solo figuras de arcilla o madera. Estáis contemplando el cumplimiento de una promesa hecha hace milenios, escrita en las estrellas, anunciada por los profetas y sellada en los corazones de la humanidad. Cada detalle, el pesebre, los pastores, los reyes magos, la estrella, apunta a un plan mayor, un plan perfecto, ejecutado con precisión divina. ¿Y el más extraordinario de todos? Este plan no terminó en Belén. Continúa desarrollándose hoy, en cada vida transformada, en cada corazón que se entrega a la verdad de que Dios no está lejos. Él está aquí. Tabernáculo. Vivienda. Reinante. Y si aún no dudas, pregúntate, ¿por qué un Dios omnipotente elegiría nacer en un establo? ¿Por qué no en un palacio? ¿Por qué no con pompa y circunstancia? La respuesta es sencilla, porque Él no vino por los poderosos. Vino por los humildes. Para los pastores que cuidaban de sus ovejas en la fría noche. Para los magos que, a pesar de su sabiduría, reconocieron que había algo más grande que ellos mismos. Para María, una joven sencilla de Nazaret. Para José, un carpintero sin influencia. Para ti. Para mí. La Navidad no es una historia bonita. Es la historia más verdadera que jamás se haya contado. ¿Y la mejor parte? Ella aún no ha terminado. La celebración más sagrada. Una fiesta de 7 días en la que el pueblo de Israel vivió en tiendas de campaña, recordando los 40 años en el desierto, pero también anticipando el día en que Dios habitaría entre ellos para siempre. ¿Qué pasaría si Jesús no nació durante la fiesta de los tabernáculos, sino como la fiesta de los tabernáculos misma? No es solo una coincidencia poética, es la perfección del plan divino. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra no fue elegida al azar. Dios no vino solo de visita. Él está aquí para quedarse. Plantar su tienda en medio de nuestro campamento, en medio de nuestra confusión, en medio de nuestras noches frías y nuestros días desesperados. ¿Y sabes qué más?
Durante la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes realizaban una ceremonia llamada Simchat Beit HaSoeva, la alegría de la casa del agua. Cada día, al amanecer, un sacerdote bajaba al estanque de Siloé, llenaba una tinaja de oro con agua y la llevaba en procesión al templo, donde la vertía sobre el altar. Fue un acto de agradecimiento por las lluvias, pero también una profecía: un día, Dios derramaría sobre su pueblo algo mucho más grande que agua. Algo que saciaría para siempre la sed del alma. Y luego, en el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús se levanta y grita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. No fue un discurso al azar. Fue el cumplimiento exacto de aquella antigua ceremonia. No estaba hablando solo de agua. Decía: soy lo que esperabas. Soy el tabernáculo viviente. Soy el agua que nunca termina. Ahora, piense en esto: si Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, su concepción habría ocurrido 9 meses antes, alrededor de diciembre. ¿Y qué pasó en diciembre? La fiesta de las luces, Hanukkah. La fiesta que celebraba la redención de Israel, la purificación del templo, la victoria de la luz sobre las tinieblas. ¿No es eso irónico? El mismo Dios que ordenó la fiesta de la luz preparó al mundo para que su Hijo fuera concebido exactamente cuando el pueblo celebraba la victoria de la luz sobre las tinieblas. No es una coincidencia. Es simetría divina. Es la mano de Dios tejiendo cada detalle, como un maestro que sabe que cada hilo, por fino que sea, es fundamental para la alfombra perfecta. Y aquí está la verdad que lo cambia todo: la Navidad no es una fecha en el calendario. Es un momento en el corazón de Dios. Un momento que Él planeó antes de la fundación del mundo, cuando aún no había estrellas en el cielo, cuando el tiempo ni siquiera existía. Eligió el otoño porque el otoño es la estación de la cosecha, de la abundancia, del descanso después del trabajo. Es la estación en la que la tierra da sus frutos y el pueblo celebra. Y Dios dijo: ahora es. El tiempo es. Cosecharé lo que he sembrado. Habitaré entre mi pueblo. No naceré en un palacio, sino en un pesebre, porque mi reino no es de este mundo. Naceré cuando los pastores estén en el campo, porque los humildes lo verán primero. Naceré durante la fiesta de los tabernáculos, porque he venido a plantar mi tienda entre vosotros. Por eso, cuando escuches a alguien decir que la Navidad es en diciembre, recuerda: la fecha puede estar equivocada, pero el significado nunca ha sido tan acertado. Porque lo que importa no es cuándo nació, sino que nació. ¿Y lo más increíble? Él no vino simplemente a nacer. Él está aquí para quedarse. Ser Emmanuel, Dios con nosotros. No por un día, no por una fiesta, sino para siempre. Y si aún no dudas, mira a tu alrededor. Mira las estrellas que aún brillan, a los pastores que aún velan, a los sabios que aún buscan. La historia no ha terminado. Está sucediendo ahora. Y tú eres parte de ello. Y la invitación nunca ha sido más urgente. Porque Dios no solo acampó entre nosotros, instaló su tienda en medio de nuestro desierto. Y si escuchas atentamente, oirás el eco de las Escrituras susurrando: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega no es casual. Es que no, literalmente, montar una tienda de campaña. El mismo verbo usado para describir la presencia de Dios en el tabernáculo en el desierto. John no estaba simplemente contando una historia. Estaba gritando una verdad: el mismo Dios que caminó con Israel en las frías noches del desierto ahora caminaba entre nosotros, con pies de carne y hueso, con ojos que lloraban y manos que tocaban a los leprosos. Y si juntamos las piezas, los registros históricos de Tiberio, la muerte de Herodes, la estrella que guió a los magos, el giro sacerdotal de Zacarías, los pastores en los campos, la lógica del censo y el simbolismo de la fiesta de los tabernáculos, una cosa queda clara: el nacimiento de Jesús no fue un evento perdido en la noche de los tiempos. Fue un momento calculado, entretejido en la historia con la precisión del bordado divino. Septiembre u octubre del año 5 a.C. No son solo fechas. Son prueba de que Dios no actúa por casualidad. Eligió el momento exacto en que Israel celebraba su presencia entre ellos para realizar el milagro más grande,
convertirse él mismo en uno de ellos. Pero entonces, ¿por qué diciembre? ¿Por qué una fecha que nada tiene que ver con fantasías históricas se ha convertido en el día en que el mundo entero se detiene a celebrar? La respuesta está en la oscuridad. Literalmente. En pleno invierno, cuando las noches eran más largas y el frío mordía el alma, los romanos encendían hogueras y celebraban el Sol Invictus, el nacimiento del Sol Invencible. Fue el día en que la luz empezó a vencer a las tinieblas, en el que el Sol, tras meses de decadencia, renació. Y cuando el cristianismo comenzó a extenderse, los líderes de la Iglesia miraron a aquellas personas que anhelaban luz y pensaron, ¿por qué luchar contra esa sed? ¿Por qué no saciarla con la luz verdadera? Fue así como el 25 de diciembre dejó de ser el día del Sol Invencible para convertirse en el día del Sol de Justicia. No fue una imposición. Fue una revolución silenciosa. En lugar de prohibir una fiesta pagana, la redimieron. En lugar de apagar las antorchas, señalaron a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue, nunca caminará en tinieblas. Y la gente entendió. Porque la luz que celebraban los romanos era solo un pálido reflejo de la verdadera luz que vino a habitar entre nosotros. Pero hay más. Los primeros teólogos tenían una creencia fascinante, los grandes profetas morían el mismo día en que eran concebidos. Si Jesús fue crucificado alrededor del 25 de marzo, como muchos creían, contando 9 meses hacia adelante, ahí estaba otra vez diciembre. No es una prueba histórica, sino una declaración poética, la vida de Cristo fue un ciclo perfecto, desde la concepción hasta la cruz. Un círculo de amor que comenzó en el vientre de María y terminó en el árbol, pero que nunca terminó. Sin embargo, he aquí una verdad que muchos olvidan, no importa si Jesús nació en diciembre, septiembre o abril. Lo que importa es que Él nació. Que el Verbo se hizo carne. Que Dios no permaneció distante, sino que descendió, no como un rey en un palacio, sino como un bebé en un pesebre. Y esa es la maravilla que celebramos. No un día, sino una presencia. No una fecha, sino una promesa, he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Pero si quieres ir más allá, si realmente quieres entender quién fue este hombre que cambió la historia, necesitas ver lo que hemos preparado. Durante semanas, nuestro equipo profundizó en mapas, textos antiguos y registros históricos para reconstruir, paso a paso, el viaje de Jesús. No es solo un video. Es un viaje. Seguirás sus pasos desde Belén hasta el Calvario, verás dónde enseñó, dónde sanó, dónde lloró. Descubrirás detalles que te sorprenderán, porque la vida de Jesús no fue solo un conjunto de historias, fue una revolución en movimiento. Así que si aún no lo has visto, haz clic ahora. Porque conocer el camino que tomó es comprender mejor el amor que trajo. Y este amor no cabe en un día. Cabe en toda la vida. Que esta verdad ilumine tus días, hoy y siempre.